A partir de enero y febrero hubo recuperación del salario real, en marzo con lo que fue el pico inflacionario le pegó al salario, pero a partir de ahí estamos viendo recuperación de los salarios reales, ya te digo, casi 4 millones de trabajadores han recompuesto su salario, y en especial en el mes que viene vamos a tener el impacto de aguinaldo, así que estamos viendo una recuperación del salario real importante. Nosotros estimamos que este año no vamos a tener pérdida del salario real. Es una semana importante para muchos trabajadores. Es la semana del aguinaldo. Esto que escucharon recién, lo que dijo el ministro de Producción y de Trabajo, Dante Sica, es que ahora se va a recuperar el poder adquisitivo porque se cobra el aguinaldo. Bueno, es curioso el razonamiento y vamos a tratar de explorarlo juntos, pero primero vamos a hablar un poco del aguinaldo. Se habla habitualmente de los 70 años de peronismo, la herencia, lo que hizo que el país no creciera, que no fuera como otros que estaban en su misma liga antes de las 2 guerras mundiales, y bueno, el peronismo presuntamente, según esta tesis, nos arruinó y nos metió en el berenjenal en el que estamos metidos ahora. Bueno, el aguinaldo no cumple 70 años. El aguinaldo acaba de cumplir, en diciembre cumplió 73 años. El aguinaldo en la Argentina nació el 20 de diciembre de 1945. Y contra lo que se suele creer, no era presidente Juan Domingo Perón. Perón todavía era secretario de Trabajo y Previsión de un gobierno militar, una presidencia de facto, una dictadura. La de Edelmiro Farrell. Claro, Perón era una figura en ascenso de ese gobierno militar, de esa dictadura, y empezaba a poner en práctica las reivindicaciones obreras de las décadas anteriores. Las décadas anteriores habían estado protagonizadas por luchas encarnizadas de los trabajadores por derechos que en otros países sí había. Y en este caso, en el caso argentino, el aguinaldo había sido un reclamo, como las vacaciones pagas, como los convenios colectivos de trabajo, como las negociaciones paritarias. Habían sido reclamos de los partidos comunistas, del Partido Socialista, de los grupos anarquistas que habían formado los primeros sindicatos acá en la Argentina y que se habían congregado, por ejemplo, en la Fora, ¿no?, antecesoras de la CGT. Y que ya habían empezado incluso en el 35 a tomar la forma de la CGT antes de que el peronismo se organizara como tal. Pero ese 20 de diciembre del 45, mediante un decreto, el decreto 33.302, se dispuso la creación de un instituto, el Instituto Nacional de Remuneraciones, que, entre otras medidas, establecía para la actividad privada, no para los estatales, ojo, el pago de un sueldo anual complementario. El sueldo anual complementario se iba a pagar en 2 cuotas, y Perón, que era secretario de Trabajo y Previsión en ese momento, explicó que se lo había sugerido el Sindicato de Comercio. Miren lo que pasó en ese momento. Esto lo cuenta Daniel Balmaceda en una de sus crónicas de principio de siglo. Alfredo Palacios, dirigente socialista que había reclamado el aguinaldo, acusó al gobierno militar de querer obtener un provecho electoral. Claro, iba a haber elecciones en febrero del 76. Y había una situación económica y social crítica, muy mala para las clases subalternas, pero aliviada de algún modo por este aguinaldo. Bueno, el socialismo, Alfredo Palacios, estuvo en contra. En ese momento dijo que era demagogia. Después, por supuesto, lo reivindicó a la postre el Partido Socialista, como muchas otras conquistas y como muchos otros grupos proletarios de izquierda que saludaron, por supuesto, este logro, esta conquista. Pero vamos más atrás, para ver incluso el origen de la palabra aguinaldo. Hay distintas teorías, pero hay una expresión que surge de que se entregaban antes incluso de la Navidad, porque hay palabras que se rastrean en lenguas romances que refieren al aguinaldo como un regalo de Navidad, como algo que se daba en las fiestas navideñas. Pero antes incluso,
Los celtas intercambiaban presentes en celebraciones donde estaban los hechiceros, los druidas, donde se intercambiaban una planta sagrada para el año nuevo. No me estoy refiriendo a esa planta sagrada, Mauro. Una planta sagrada que era un muérdago, una ramita. Y entonces los franceses, en francés empezaron a usar la expresión el muérdago de año nuevo, la plantita de muérdago de año nuevo, que era Ogui, gui se dice muérdago en francés, Ogui de l'an neuf, Ogui de l'an. Castellanizado y llevado al español, eso se transformó en aguilando, no aguinaldo, aguilando. Y después, y eso también lo cuenta Dani Balmaceda, se cambió la palabra por ese fenómeno que ocurrió también con murciégalo, que se decía murciégalo y después se terminó diciendo murciélago. Bueno, se invirtieron las sílabas y se terminó llamando aguinaldo. Le llaman metástasis a ese fenómeno lingüístico, significa cambiar de lugar. Metástasis, vean ustedes qué paralelismo con la acepción que usamos nosotros de metástasis, ¿no? Del cáncer. Pero lo interesante de aguinaldo es que viene de tiempos tan remotos y se formalizó recién hace 73 años en Argentina. Antes se pagaba, desde fines del siglo XIX, se pagaba voluntariamente, como una gracia del patrón, un dinero adicional en las fiestas, que, insisto, no era 2 veces por año, sino que era en la fiesta nada más, y que ni siquiera se llamaba así. Se empezó a llamar sueldo anual complementario ese día, el 20 de diciembre de 1945. Hay leyes muy específicas que regulan el aguinaldo, esa fuente de felicidad que la semana que viene seguramente haga que fluya un poco mejor el consumo, no mucho tiempo más, lamentablemente por lo exiguos que quedaron los ingresos en la Argentina. Pero la ley establece que el aguinaldo se debe pagar hasta el 30 de junio en su primera mitad y hasta el 18 de diciembre en su segunda mitad. Las pymes, las empresas más chicas, en caso de que los convenios colectivos de trabajo lo acepten, es decir, que los gremios lo refrenden, pueden pagarlo en 3 cuotas, el aguinaldo. Y, repito, en caso de que los convenios colectivos de trabajo lo establezcan y los gremios lo hayan aceptado. Si no, no. Si no, tiene que ser liquidado antes del 30 de junio esta primera cuota y antes del 18 de diciembre la segunda cuota. El aguinaldo es un fenómeno social, un fenómeno político, es mucho más que una guita 2 veces por año. Es una conquista, es un momento, es una sensación para los trabajadores, pero a la vez, fíjense, es algo cada vez más raro en la era del trabajo precario, en la era del trabajo en negro. El aguinaldo es un alivio para la pobreza, porque fíjense ustedes lo que mide la EPH del INDEC. De los que trabajan y cobran aguinaldo, ¿saben cuántos son pobres de los trabajadores que cobran aguinaldo? Menos del 10%, 9,8% son pobres. De los que trabajan pero no cobran aguinaldo, un 31% son pobres. Este es un procesamiento que hizo Dani Steingart de la encuesta permanente de hogares. Claro, del total de la población es un 29% la gente que es pobre. Pero, fíjense, de los que no trabajan, casi un 36% son pobres. De los que trabajan y no cobran aguinaldo, un 31%. Y de los que trabajan y cobran, menos del 10%. O sea, el aguinaldo es casi un divisor de aguas entre quienes son pobres y no lo son dentro de los trabajadores. ¿Quiénes cobran aguinaldo en la Argentina? Bueno, depende mucho del sector de la economía donde uno trabaje. En el servicio doméstico, donde son casi todas mujeres, apenas 3 de cada 10 cobran aguinaldo. ¿Por qué? Porque sigue siendo muy alta la informalidad, a pesar de que está todo dado para que toda la gente tenga en blanco a su empleada doméstica. Se deduce de ganancias el sueldo, se deduce de ganancias los aportes. Está claramente establecido que la licencia por maternidad la paga la ANSES, no la paga el patrón. Bueno, en el transporte ferroviario, en cambio, una rama súper masculinizada, al punto tal de que los de la fraternidad, los maquinistas de trenes, no permiten que entren mujeres a manejar trenes, ahí el 99,5% de los trabajadores cobran aguinaldo. En el petróleo, 94%. En la salud, fíjense, mitad de tabla, 67%. Claro, hay mucho precarizado en la salud. Los que trabajan paradójicamente en las obras sociales sindicales, muchas veces están precarizados por los sindicalistas, que los emplean a los que trabajan en las obras sociales sindicales. En las inmobiliarias, 37% cobra el aguinaldo nada más. En el comercio,
35%, 1 de cada 3, claro. El comercio pequeño, informal, a veces dice, aguinaldo, qué sé yo, vacaciones, qué sé yo. El ministro Dante Sica dice que con el aguinaldo se va a recuperar el poder adquisitivo del salario este mes. Yo digo que el aguinaldo lo cobra 1 de cada 2 trabajadores, nada más. O sea, si se va a recuperar el poder adquisitivo, se va a recuperar para la mitad. Y no solamente se va a recuperar para la mitad, sino que se va a recuperar por un tiempito, por el tiempo que dure ese aguinaldo. Es lo que en economía se llama efecto de one shot, de una sola vez. Y una última. A los 20 años, solamente 3 de cada 10 laburantes cobran el aguinaldo. Después, durante la vida adulta, se mantiene entre los 30 y los 50 años, es más o menos el 60%. 6 de cada 10 los que cobran el aguinaldo. Y después, hacia el final de la vida, cuando ya algunos no tienen empleo en blanco y no lo pueden recuperar, mucha gente que pasa a los 50 años y changuea o hace lo que puede, pero ya no tienen empleo en blanco, ahí vuelve a caer la proporción de trabajadores que cobran el aguinaldo. En promedio, los argentinos y argentinas tenemos un 50,2% de cobertura de aguinaldo. Si esa va a ser la única fuente de recuperación de poder adquisitivo, estamos fritos.